Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia Primeros Auxilios Psicológicos. ¿Qué sí y qué no hacer en la atención emocional en cuarentena? El confinamiento derivado de la pandemia COVID-19 puede generar diversas conductas en las personas, en el contexto cultural y la personalidad. Son factores que pueden influir para desencadenar una crisis emocional. En caso donde se desencadenan crisis emocionales, es necesario contar con nociones básicas para la atención y canalización. Saber qué sí podemos hacer y qué aspectos no se recomienda hacer en una crisis. Para ello, contamos con la presencia del maestro Rodrigo Arumir García. Él es licenciado en Psicología, egresado de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias de la Educación. Fue docente en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Fue asesor semipresencial de la Dirección General de Tecnología de la UNAM. Fungió como subdirector de capacitación en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Y durante 15 años consecutivos ha sido instructor en diversos temas. Actualmente es docente de la UJAT en la División Académica en Ciencias de la Salud, en la carrera de Psicología. Le damos la bienvenida al maestro Rodrigo Arumir García. Maestro, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. No sé si me pueden replicar si se escucha. Sí, maestro, sí se escucha. Gracias. No se escucha. Sí, sí se escucha. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Sí, se escucha. Antes que nada, les voy a pedir a los participantes si pueden poner sus micrófonos en silencio, ya que puede generar alguna cuestión de eco y se puede distorsionar el audio y quizá no se entienda adecuadamente. Muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Bien, el día de hoy vamos a hablar qué son los primeros auxilios, qué sí hacer y qué no hacer en una atención emocional, en una situación de confinamiento, como es esta cuarentena, que ya, si se dan cuenta, ya no es cuarentena, ya rebasamos los días, ya es una cuestión que está rebasando no solo a los que se dedican a la salud, sino a todos los ámbitos, tanto educativos, académicos, laborales. Bien, vamos a iniciar. Antes de iniciar con el temario, quiero comentar y agradezco a los que están por ahí. Estaba escuchando muy atento los que están desayunando, los que le están diciendo a su familia, oye, voy a tener una reunión, los alumnos y alumnas que están viendo esta conexión en vivo y haciendo actividades. Aunque no lo crean, esta es la nueva normalidad, ¿sí? Hemos tenido un reto diferente, que algo que nunca había existido, y creo que este es el reto. Me ha pasado en las clases con los chicos en línea, donde pasa el hermano, la hermana, y sé que es difícil. Yo por eso les agradezco que podamos intentar, y lo pongo en negrillas y con comillas, intentar poner atención y nada más solicitar lo que es el audio y el video para que se pueda escuchar mejor. Bien, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver qué son los primeros auxilios psicológicos, los objetivos en este caso de los primeros auxilios, la diferencia entre primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, los tipos de crisis, qué es el estrés y cómo se relaciona con la resiliencia. En este caso también veremos la evaluación de la crisis, vamos a ver lo que es el modelo CASIC, y veremos ya como parte de la propia evaluación qué sí y qué no hacer en una situación de crisis en la cuarentena, y como parte de esta propia evaluación ver cuáles son las técnicas para atender los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos es la intervención en el momento de crisis, entendiéndose como la ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones en un continuo equilibrio personal.
¿Qué quiere decir? Que estamos frente a algo que está fuera de nuestro ámbito normal y lo que queremos es regresar a un momento anterior a la crisis. ¿Cuál es esta crisis? El confinamiento que estamos viviendo, en este caso el COVID-19. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación, en este caso después de la crisis, y prevenir el desarrollo de psicopatología. Esto lo que nos menciona es intentar que no llegue a un estrés crónico, un estrés postraumático, a una cuestión de depresión, a una cuestión que se salga de control y que sea más difícil regresar a la normalidad. Esos son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. Me pongo esta imagen porque, paradójicamente, cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, tenemos ciertas imágenes en nuestra mente donde el psicólogo, el psiquiatra o el que se dedica a la salud mental está atendiendo a una persona en crisis, y desafortunadamente eso no sucede. La mayoría de las veces las crisis se presentan y no hay un personal de salud mental cerca. ¿Sí? Ahorita es muy probable que esté sucediendo en los hospitales, donde las enfermeras, los médicos, hasta los propios administrativos tengan que estar atendiendo. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados para poder atender una crisis? ¿No será que en algún momento también nosotros estamos pasando por una crisis? Anteriormente, cuando visualizábamos la crisis, los que nos dedicamos a esto, decíamos, pues eso quizá a mí no me va a pasar porque yo me he preparado. Sin embargo, la situación actual nos damos cuenta que nos va a rebasar a la mayoría de las personas, y aunque digamos que no estamos en una crisis, estamos pasando por momentos muy difíciles. Y lo digo estamos porque creo que no estamos tan acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, a pasar tanto tiempo entre mi trabajo, que tengo que hacer en línea, atender los niños o las niñas, mis hijos, mi familia, y desde luego los quehaceres o la comida. Eso no es sencillo, entonces por lo tanto puede haber ya cómo es que vamos a ir visualizando las crisis. En este caso, como les decía, ¿hacia quién están dirigidos los primeros auxilios psicológicos? Aunque tiene que ver la palabra psicológicos, nos muestra que vamos a atender una atención de crisis cualquier persona que tenga el entrenamiento. Mucho ojo, para poder visualizar una crisis se prevé que tenga un entrenamiento, y será que es a fortiori tener un entrenamiento a nivel académico. Pues se plantea que sí, de preferencia que tengamos un entrenamiento. Sin embargo, hay personas que han logrado desarrollar estas habilidades a lo largo de los años. Por ejemplo, muchos de los docentes que no fueron entrenados en técnicas, pero saben cómo atender una crisis. Ahorita quizás no lo estamos viendo, pero esperemos la época de exámenes finales y algún Al parecer se en fue este el caso, audio. la diferencia entre intervención en crisis de primer momento e intervención en crisis de segundo momento, lo que conocemos como terapia breve. ¿Sí? En este caso, en los primeros auxilios psicológicos mencionamos por cuánto tiempo. Y lo que sabemos es que es de minutos a horas. Por eso les decía que es muy difícil que el personal de salud esté en dicho momento, porque la crisis se va a presentar. Estoy pensando si alguien llegan llegan a robar y entonces entra en una cuestión de visión de túnel o una hiperventilación. Entonces no hay en algún momento alguien que pueda brindar el apoyo. He escuchado de compañeros, he dado varios cursos con bomberos, con protección civil, y lo que ellos dicen, pues a veces tengo que darle la cachetada a la persona para que pueda reaccionar. Desde luego que no es la mejor técnica, ¿sí? La utilizan, sí, no es la mejor, y creo que por eso es importante saber qué hacer, qué no hacer, para no estar dañando más a la persona, porque si resulta que lo que intento es ayudar, a veces termino afectando a alguien más. En este caso, tenemos la intervención de segundo momento, lo que se conoce como terapia breve, y en este caso, ahí sí es por más tiempo, ¿sí? Se da la primera contención, pero posteriormente podemos visualizar pasarlo a una segunda atención. En este caso, puede ser con alguien que se dedique a eso. ¿Por parte de quién en los primeros auxilios psicológicos?
por parte de, en este caso, de los padres de familia, que es muy común ahorita en esta situación. Los policías, cuando puede haber un choque, ¿sí? Que pueden llegar o que puede haber un asalto, es muy común que a ellos les toque atender una situación de crisis. Desafortunadamente, sé que no siempre tienen el entrenamiento y a veces en vez de ayudar, perjudican. Por eso tenemos una cuestión cultural que deberíamos ir cambiando. El clero está muy acostumbrado a, no solamente hablo de la parte católica, sino cualquier religión, están muy acostumbrados a escuchar situaciones tan complejas y por ello creo que les ayuda esta espiritualidad y decir, a ver, ¿cómo soluciono esta situación? ¿Sí? Los abogados nos daremos cuenta que no siempre están preparados, pero son gente que les da, imagino, una situación en los juzgados y puede haber pelea, cosas de ese estilo. Los médicos, desde luego, las enfermeras o los trabajadores sociales, todos los que están en ámbitos administrativos actualmente en los hospitales, es muy, muy paradójico, porque por un lado, será que tienen que atender, pero ¿no será que también tienen que ser atendidos ellos? Porque creo que ahí es donde se nos está olvidando, sí, algunos los mencionan como héroes o heroínas, pero creo que también les exigimos demasiado que nos atiendan. He escuchado varias noticias donde les exigimos que nos atiendan, pero tampoco identificamos lo que ellos están pasando, ¿no? Y no siempre tienen este entrenamiento. Los líderes naturales, los estudiantes, los supervisores, este tipo de personas son las que pueden tener un entrenamiento. ¿A quién están dirigidos los primeros auxilios? Insisto, a cualquier persona que tenga esta preparación. En este caso, quien hace la segunda intervención, la terapia psicológica breve, se hace por psicoterapeutas, orientadores, psicología, psiquiatría, trabajo social, consejería, ¿sí? Todas estas personas que nos hemos dedicado al trabajo, pero esto requiere más tiempo. ¿Dónde? Porque creo que es la diferencia. En los primeros auxilios es un ambiente informal en cualquier lugar. Podría citar algunos de los que vienen aquí marcados, pero es en cualquier lugar. Voy a poner un puntero. Ok. ¿Dónde? En cualquier lugar. La crisis no tiene un lugar específico de dónde desatarse, ¿sí? Versus en ámbitos de terapia breve, aquí sí, no siempre encontramos la crisis, sino más bien ya cuando llegan, y nosotros les damos seguimiento a esta situación de crisis, ¿no? Ahí sí, en la clínica, en el centro de salud mental, centros de día, consultorios. Ahorita tenemos lo que se conoce como la telesalud. Conozco varios colegas que están atendiendo a sus pacientes porque la situación emocional no para, no porque nosotros hayamos ahorita hecho un alto, quiere decir que nuestro trastorno, nuestra alteración o nuestra angustia se detenga para decir, vamos a ver la pandemia, vamos a ver lo que sucede. No, esto sigue, y a esto le conocemos como teleterapia, ¿sí? ¿Cuáles son las metas, en este caso de los primeros auxilios psicológicos? Es restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, el rescate de eventualidades de riesgo y enlazar a los recursos profesionales de ayuda. Muy importante, contengo y canalizo. Algo que les recomiendo a los que nos están escuchando, las personas, es, por favor, tomen un curso de primeros auxilios médicos, estos que hemos escuchado, porque nos ayudan a identificar y hacer un análisis de riesgo de lo que sucede. A veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros estamos en riesgo y queremos estar ayudando. Por eso es necesario que nos enfoquemos en los objetivos. Contener y canalizar, que eso es lo que hace muy bien un paramédico, ¿no? Contiene y canaliza a los servicios médicos. ¿Cuáles son las metas, en este caso, para la terapia breve? Resolver la crisis, reelaborar y recolocar, en este caso, reordenar nuestra crisis, pero no en el momento, como bien lo he mencionado. Esto quiere decir muchísimo tiempo después, ordenar el incidente. Vamos con la que sigue. Si ya podemos identificar cómo es que se presentan estos aspectos de cuándo es una crisis de primer y segundo momento, ahora veamos qué es una crisis, porque creo que muchas personas hablamos de crisis. Ya hablamos desde crisis económica, que desde luego que hay personas que están pasando por esta situación. Podemos identificar crisis emocionales y desde luego la crisis tiene muchos aspectos, pero ninguna crisis se parece a otra, ¿sí? Mucho ojo.
En el mundo suceden diferentes tipos de acontecimientos angustiantes, como guerras, desastres naturales, accidentes, incendios y violencia entre personas, o epidemias, como es el caso, como la que estamos viviendo. Y creo que aquí estaba haciendo alguna revisión histórica, y alguna pandemia como la que sucedió en el cólera. Recuerdo, yo estuve atendiendo en un call center virtual en la UNAM, sobre la del 2009, que fue una epidemia fuerte, que no se declaró como pandemia, pero yo no recuerdo que en esta actualidad tengamos una pandemia de este estilo. Por eso, esta crisis va a venir a hacer cambios, y ya lo están comentando varios teóricos, una nueva normalidad. Esto es un hito histórico por el cual estamos viviendo. ¿Pueden resultar afectados individuos, como lo decía el presentador? Sí, pero no solamente individuos, familias o comunidades enteras. Las personas pueden perder sus hogares o sus seres queridos, pueden ser separados de sus familias o su comunidad, o ser testigos de violencia, destrucción o muerte. He tenido los casos de algunas personas que ahorita me han contactado porque han perdido un ser querido y no se han podido despedir, ¿sí? Esta crisis no se da como la que conocemos, que con una alteración física, sino hay una crisis del duelo, ¿no? Ya el día viernes tendremos la conferencia del doctor Antonio para que nos explique qué hacer, porque no solamente es, ok, ¿y qué hago con la crisis? Bueno, ¿y después qué hago con el duelo? ¿Sí? Y bueno, la palabra crisis viene de la palabra griega krinien, que quiere decir decidir, y de la cual se derivan decisión, discernimiento o un momento crucial durante el cual habrá un cambio para mejorar o empeorar. También los japoneses, que me gusta mucho su visión de cómo ven una crisis, lo ven como oportunidad, ¿sí? Desde luego ahorita hemos sufrido, los que nos dedicamos a la educación, una serie de cambios bruscos. Sin embargo, cuando lo comentaba con un grupo de compañeros de la Academia Educativa la semana pasada, creo que hemos aprendido demasiado en poco tiempo. Y a esto, más allá de ver la cuestión negativa, estamos visualizando una gran oportunidad. Si nos quedamos enfrascados en el problema, en la situación, entonces no avanzamos. Una frase que me gusta mucho es: el problema no es el problema, es la solución. ¿Sí? Y creo que ahorita, si nos centramos en la solución, podemos encontrar grandes oportunidades. Entonces, la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, fundamentalmente caracterizado por una falta de habilidad personal para afrontar una situación con los mecanismos habituales de solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. ¿Sí? ¿Cuándo se desatan estas crisis? Cuando fallan exactamente nuestras habilidades para enfrentarlo. ¿Sí? Hay cosas, ahorita lo vamos a ver, cómo es que están divididas y cómo es que se desatan o por qué. Porque pareciera que aunque estemos entrenados, los que nos dedicamos a esta área, ya no nos va a suceder una crisis. Y no, va a depender de muchos factores. El estado de crisis está limitado en tiempo. Aunque haya personas que ahorita visualicen que ha pasado demasiado y que ya quieren salir, esto tiene un tiempo. ¿Será que algunos vamos a sobrevivir y algunos no? Sin embargo, esta contingencia va a tener un tiempo limitado. ¿Se ha alargado demasiado? Sí. Pero imagínense los que viven en una situación de guerra. ¿Sí? Imaginen a las personas devastadas en los sismos de hace algunos años en Guerrero, en la Ciudad de México, que han estado días o meses fuera sin casa en algún momento y tener que esperar hasta recibir apoyos externos. Y bueno, esta crisis está limitada en tiempo. Casi siempre se manifiesta por un suceso que lo precipita. ¿Sí? Es como la gota que derrama el vaso. Puede esperarse que siga patrones sucesivos de desarrollo a través de diversas etapas y tiene el potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos o más bajos. ¿Sí? Y yo lo veo como estas gráficas de la vida que tengo. Yo espero que quien guste al final me contacte y podemos visualizar algunos talleres que ya hemos pensado implementar en la división de Ciencias de la Salud, en el área de Psicología, para poder entrenar, porque esto creo que nos hace falta mucho a nivel de Estado. Creo que a veces atendemos hasta que nos sucede la situación y ahorita queremos ver soluciones. Sin embargo, necesitamos en los momentos de mayor tranquilidad entrenarnos. Entonces, yo así es como visualizo estas gráficas donde a veces estamos arriba y a veces abajo.
No he encontrado una persona hasta ahorita que se encuentre con una gráfica permanentemente hacia arriba, sino a veces tenemos, en este caso, resoluciones con niveles altos o niveles bajos. Bien, veamos unas definiciones a grandes rasgos. Erickson nos dice que es una oportunidad de crecimiento y desarrollo. No solo tiene el potencial patológico. En este caso, patológico no solamente es enfermizo, mucho ojo, porque pensamos que la crisis solo va a traer cosas feas, y la crisis no es eso exactamente. Entonces, oportunidad de crecimiento y desarrollo. Para Wilhelm es peligro y oportunidad, se dan cuenta, es un poco como contrastante entre los opuestos, por así decirlo. Para Webster lo define como un punto de cambio, sugiriendo que el cambio puede sanar o enfermedad. Mucho ojo, o este cambio, o me adapto, que es una de las grandes competencias actuales de nuestra vida, o me adapto, o en algún momento puede venir un trastorno que puede ser permanente o parcial. Para Kaplan es un periodo de transición que presenta oportunidad y peligro, que se van pareciendo un poco las definiciones. Y por último, lo que nos dice Sly Q es el estado temporal de trastorno y desorganización, que coincide con la definición porque está en un tiempo, ¿sí? No es permanente. El problema es que si no lo atendemos, esto puede permanecer más tiempo hasta llegar a un trastorno patológico. Y bien, ¿cuáles son estos tipos de crisis? Tenemos las del desarrollo, que son estas que son naturales, las que vive cualquier persona, desde la infancia hasta la adultez. Estoy pensando desde pasar de la secundaria a la preparatoria, pasar de estar soltero a casado, no es sencillo, y por eso las parejas en algún momento podemos tener muchos conflictos en los primeros años, ¿no? Estoy pensando en cambiar de trabajo. Ahorita las que están pasando por momentos complejos, que no está esperado, pero es algo que podría suceder, es cambiar de trabajo o quedarse sin trabajo, ¿no? Eso es una situación nada sencillo, pero a pesar de todo sabemos que es algo esperado, ¿sí? Esperado, va a ser un poco feo lo que diga, pero esperado es que mi abuelita de 80 y tantos años fallezca, pero no es esperado que mi hijo de 14, 15 años fallezca. Lo esperado es que primero se vayan los que son adultos y los menores permanezcan más tiempo, pero eso no es una crisis del desarrollo, ¿no? Esa es una crisis situacional, las veré más adelante. ¿Cuáles son las crisis estructurales? Y estas son las que generan que nuestra estructura psicológica esté en algún momento con altibajos, como si fuese una gráfica, pero sube y bajo, sube y bajo, sube y bajo. Son estas personas que cambian cada rato de pareja, que cambian de trabajo, que no les gusta lo que hacen, que tienen conflictos. Me imagino que la mayoría conocemos a alguien así, que parece que están enojadas con la vida, que tienen conflictos, ¿no? Entonces, estas son las estructurales. Pero mucho ojo, las crisis, como lo mencionaba al principio, no solamente son en las personas. Puede haber una crisis estructural, hablando como país. Ahorita estamos viviendo una crisis económica muy difícil. Y ya que lleguemos a esta nueva normalidad, la vamos a visualizar. Estoy hablando de la crisis del petróleo, de la crisis de las personas que viven el día a día y no logran seguir con manteniendo a su familia. Entonces vienen esas estructuras que son mayores y, nos guste o no, las estructuras macro, como son la economía, como son la política, pueden venir a afectar a mis estructuras psicológicas personales, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esta situación. Esta cuestión de los tipos de crisis es meramente pedagógica, sin embargo, a veces una crisis puede estar desarrollada por cualquiera de las tres. Y en este caso, la tercera es una crisis, disculpen, situacional. Y estas crisis situacionales, pues, es algo que no esperamos, son situaciones. Nos guste o no, el COVID-19, este confinamiento, esta contingencia, sí es una situación, pero también puede venir estructurada por una cuestión económica, entonces se puede entremezclar, ¿sí? Hay eventos muy específicos, puedo hablar como ser víctima de una violencia, de un abuso sexual, que es una situación y que no la esperábamos, como en el caso de las crisis del desarrollo, ¿sí? Hay otras como ser golpeado, por ejemplo, estoy pensando que estas crisis de la violencia familiar que se está dando en algún momento por estar hacinados, no sé, en algún momento puede ser una situación, pero también puede ser una estructural, ¿sí? Entonces se van combinando. Ser víctima de un asalto o violencia, este es un ejemplo de una crisis situacional.
Estar en un accidente aéreo, automovilístico es muy, muy común porque uno no esperaría, ay, hoy voy a chocar. No, claro, que es muy diferente cuando está en una crisis del desarrollo. Hoy me voy a cambiar y no sé si han visto cuando es la despedida de los chicos de la escuela, las chicas que lloran, pero lloran porque están intentando desarrollar como un duelo. A diferencia de una crisis situacional, llega repentinamente, como si fuera un trancazo en el momento, ¿no? Y es por eso que se desata una crisis en el momento. Estar en un accidente aéreo no es sencillo. Hay un programa de Familiar System que está en Estados Unidos y cómo apoyar a las familias, porque hasta eso se han desarrollado buenos modelos a nivel internacional. Este es un programa que es pagado, en este caso por las aerolíneas, pero muy chistoso. En México solamente tenemos algunos grupos, en este caso en la UNAM, en Guadalajara, en el norte, que atienden y de forma gratuita a las personas. Al final dejaré datos al respecto. Pero el asunto es que no tenemos a nivel nacional buenas dependencias que brinden un apoyo contundente, permanente y que sepamos qué hacer en una situación de este estilo, ¿no? Hay que tener ojo, al final haré una reflexión al respecto. Recordarán 2007, 2009 y puedo poner muchos años dependiendo de dónde nos vean. Tabasco 2007, la gran inundación, nadie esperaba que llegara un evento como de esta situación y que nos rebasara no solamente a las dependencias, sino también a las personas y las familias. Estar en una situación en la que pensó que lo iban a matar, esto es mucho de percepción, pero puede desatar una crisis situacional o sobrevivir a un secuestro, que a mi gusto yo no quisiera decir cuál es mejor o cuál es peor, pero de las que he podido atender, sobrevivir a un secuestro, sobrevivir a una violación, son de las más complejas para poder salir de una crisis, ¿no? Por fortuna, insisto, hay lugares donde brindan este acompañamiento para lidiar con esta crisis y que no se genere un aspecto patológico. Bien, ahora pasemos a lo que son el estrés, porque como que está muy de moda, yo lo escucho en los medios masivos de comunicación y que el estrés, pero el estrés quizá está mal entendido, ¿sí? Veamos. El estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente, los estresores internos y externos, y los recursos disponibles del sujeto, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que van a haber factores, que no hay una sola cosa, porque pareciera que cuando hay una tensión física, cuando hay una discusión, en automático hay estrés. Más bien hay diferentes tipos de estrés. Y en este caso tenemos de dos tipos. Uno que es positivo, conocido como eustrés, y el otro negativo, que es distrés. Sin embargo, tanto uno como el otro se requieren para poder sobrevivir, ¿sí? Imaginen a esta persona que viene bajando en rapel en una cascada, si no estuviera estresada, hace una atonía muscular y cae. Por lo tanto, es necesario este estrés. Imaginen que van a cruzar una avenida y si no tuviesen estrés, entonces pasan sin voltear y pueden ser atropellados, ¿sí? El estrés es algo que requerimos todo el tiempo para sobrevivir como tal. El asunto es que cuando vienen estas demandas, tanto estresores internos y externos, y se ven rebasado a la persona, y viene una percepción y se desata. Entonces viene en principio el estrés y después nos puede llevar a una crisis. En este momento les voy a pedir a nuestro amable auditorio, los que nos están viendo, que intenten hacer este pequeño ejercicio. Les pido que tomen nota, lápiz con que anotar, para poder identificar estas fuentes de estrés, porque así como las crisis no son iguales, el estrés no es lo mismo para unas personas que para otras, ¿no? Puedo poner un ejemplo tan simple como decir, ahora estoy en casa y voy a cocinar, y entonces mi suegra, mi mamá o algún familiar me dice, oye, sí es facilísimo hacer una sopa. Sí, pero para ti es fácil, pero para mí que no lo he hecho me estresa y entonces termino botando todo lo que tengo, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Hagan 4 columnas y pongan todos los estresores que tengan, que ustedes crean. Ahorita voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro. ¿Cuáles son estos fuentes principales de estrés? Los ambientales, los familiares, los personales y en este caso los laborales o escolares, ¿sí? Aquí pueden entrar de cualquier tipo.
Pongamos un ejemplo, más bien los ejemplos para que ustedes puedan hacer su ejercicio en casa. Los ambientales puede ser el ruido, el confinamiento desde luego es un aspecto ambiental porque no estamos acostumbrados a salir y regresar, pero estar en un solo lugar es una cuestión de generar estrés constante. Al final, cuando hablemos de las estrategias, veremos cómo atenderlo. Los espacios reducidos, bueno, la contaminación, el espacio reducido, me imagino los que tienen un gran patio en sus casas, en áreas rurales, y tienen dónde caminar. Ahora imaginen a alguien que está en un pequeño departamento, teniendo que convivir, donde además tienen una mascota y tienen al pequeño, al niño o a la niña, y no pueden salir, ¿no? Entonces, para que vayan visualizando cómo es que se comportan, esta situación del estrés va a depender de cada persona. La falta de privacidad, las distancias, y hablo de cuando uno trabaja en un lugar muy distante y tengo que trasladarme 1 o 2 horas, eso puede ser un ejemplo. Quizá ahorita con el confinamiento no lo vemos, sin embargo puede estar ahí presente en nuestra vida normal. La inseguridad pública, el clima, yo sé que en Tabasco el clima es un factor, ¿no? Desde el calor, desde que a lo mejor no puedo poner el clima, desde que no nos alcanza quizá los recursos, entonces el clima es un factor. Me mencionaba un conocido que sin el clima, bueno, en este caso los climas artificiales, sin el clima no puede dormir, ¿no? Entonces, imaginen que algún día se va la luz. Muy común en los estresores ambientales. En los familiares, pues tenemos a los hijos con problemas, hijos o hijas, el esposo o la esposa, la pareja ausente puede haber. En este caso ahorita es como más que ausente, está tan presente que ya no sé ni qué hacer con esta persona, ¿no? Ese es como la contra del ausente. Los padres, la presión de las peleas, sé que en algún momento algunos datos se han especulado, porque no puedo decir datos exactos, se han especulado del índice de violencia intrafamiliar y solamente, insisto, es un índice, pero no sabemos exactamente cuánto. Hablando de Tabasco, que tenemos confinamiento, hay ley seca y además esta persona que está en mi casa, que parece un desconocido, que es mi pareja, entonces puede haber mucha violencia, ¿sí? Ya, aunque pareciera que es mi pareja, parecía desconocido porque salía, trabajaba y casi no veía a los hijos, no veía a la pareja. Entonces ahorita se vuelve un desconocido que además está enojado, está molesto, no puede salir, no se puede echar un trago, etcétera, ¿no? Las enfermedades propias de los parientes, propia o de los parientes más bien, y aquí hay que acotar cómo nos puede generar estrés. Ok, si mi familia se estresa y lo tengo que llevar al hospital, imaginen qué estrés tiene tanto la persona que está enferma como quien lo va a llevar, porque entonces va a decir, bueno, si lo llevo, pues va a mejorar, pero si resulta que en el hospital hay personas con COVID, es posible que se infecte. Entonces, ahorita estamos lidiando con este tipo de situaciones. Y desde luego, en ámbitos familiares, la muerte de un familiar, ya lo comentaba hace rato, tener, principalmente ahorita, si en sí perder a un familiar es complejo, ahora imaginen perder a un familiar y no poderle ni siquiera hacerle un ritual de despedida, ¿no? Dependiendo de la religión de cada persona, pero estos son muy importantes, ¿no? Y no hablo solo de los rituales, sino las despedidas naturales, de ver al cuerpo, de visualizar, y estar ahí, llorar, no lo sé, todo este ritual que cada persona desarrolla a lo largo de sus años. En las fuentes personales tenemos la inseguridad para el logro de metas, que esto, nos guste o no, se pueden presentar ahorita, el aplazamiento de los planes, que puede ser como hasta de risa, porque creo que cuando comparamos el estrés de cada quien, a veces aminoramos, lo voy a ver casi al final. Pero puedo decir, es que aplacé mi plan de quererle decir a una chica que me gustaba, que si quería ser mi novia, ¿no? Entonces se genera una tensión y entonces todo lo que yo tenía planeado se va abajo, ¿no? Salir a buscar trabajo, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con el aplazamiento de los planes. Me ha pasado con unos familiares que estaban a punto de generar unos 15 años, ya estaban ahí hasta con invitaciones y toda esta situación, y todo esto se va para abajo, ¿no? Entonces, no solamente es el aplazamiento de planes, sino también hasta económicos, ¿no? Los planteamientos de numerosas metas, eso puede generar, solo son ejemplos, no tienen que seguir estos cuadros, les pido que cada quien desarrolle el propio.
ahorita sí hay uno de los personales que es muy común, los pensamientos negativos versus la cuestión de un pensamiento crítico, ¿sí? Creo que hay personas que están viendo numerosas veces las noticias, cuántos muertos van, cuántos contagiados, y están piense y piense y piense y piense en qué va a suceder, ¿sí? Pero no están visualizando a veces ni hacer las medidas básicas de higiene, ¿no? Entonces hay mucho ojo cómo se comienza a desarrollar este estrés y cómo puede llegar hasta una crisis. Desde luego la falta de motivación es uno de los factores que puede venir a afectar, y he estado muy de cerca con el estudiantado con el cual estoy, y resulta que la falta de motivación es una de las cosas que ahorita se está dando mucho, ¿no? Pensaban algunos que teniendo espacio iban a ver un chorro de series en Netflix o en algunas otras plataformas, ver videos, hacer cosas, hacer ejercicio, una mejor alimentación, y resulta que no está pasando eso. Hay personas que están procrastinando, que es el arte de dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy, y tienen muchas molestias, están enojados porque además no se logra lo que quieren y no tienen la fuerza suficiente, ¿no? En este caso, si vemos los aspectos laborales y escolares, el dinero limitado, sabemos que hay personas que están pasando por momentos difíciles, problemas con el jefe o con el profesor o profesora, es ahorita que también estamos pasando porque ni siquiera nos podemos ver, problemas con los compañeros de trabajo, entre compañeros también es muy común. Dejé una actividad para que hicieran una exposición y tuve que reunir a un equipo porque tenían muchos conflictos, ¿no? Entonces aquí es cómo acompañamos a una persona para que puedan lidiar con sus conflictos. Y desde luego las cargas excesivas de trabajo, que paradójicamente hay alumnos que dicen que hoy estudian más, pero no solamente los estudiantes, sino también en ámbitos laborales hay estas cargas excesivas, y que pareciera que lo que no hicimos en mucho tiempo ahorita lo vamos a desarrollar. Y bueno, ¿será que todo es negativo? Porque parece que cuando hablamos de crisis, como que casi todos llegamos a una crisis, todos presentamos estrés. La mayoría de las personas presentamos estrés y algunas desarrollan crisis. Pero ¿qué sucede con la otra parte de la población? En este caso, le apostamos mucho a la resiliencia, ¿sí? Y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano, un sistema o cualquier estructura que puede salir adelante, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos para enfrentar las adversidades. Voy a leer la definición. Es la capacidad de una persona, sistema o estructura para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante, ¿sí? Van a venir estos estresores que comentaba hace rato de forma normal, porque casi todos tenemos cosas que nos estresan, y el asunto es ¿qué hacer? ¿Será que o me adapto como una de las competencias, o en este caso se genera más estrés y se acumula? Al acumularse el estrés puede generar una crisis que a veces, como les mencionaba, puede ser la gota que derrama el vaso, ¿sí? La resiliencia se refiere al proceso de superar los efectos negativos de la exposición al trabajo, afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias negativas asociadas con el riesgo. Entonces, este proceso, por eso tenemos que entender cómo se comienza con este estrés, con valga la expresión que dije, cómo puede llevar hacia una crisis, ¿sí? O, segunda, cómo podemos enfrentarlo, porque aunque no lo crean, hay la mayoría de las personas que van a salir muy bien de esta cuestión de confinamiento, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características que tienen las personas? Y que lo más seguro, o una de dos, ya se adaptaron a lo que estamos viviendo o ya traían una serie de procesos personales para sobrevivir. La primera, a mí me encanta mucho, que tiene que ver, la pongo acá en blanco porque creo que es algo necesario. ¿Será que sí me conozco? ¿Sí? Y creo que ese es uno de los procesos que necesitamos. Por eso les digo, escriban, hagan ejercicios, vean qué les estresa. Si resulta que les molesta que su pareja, que su mamá les diga algo, pues a lo mejor ni siquiera lo saben y le están duro y duro, ¿no? Entonces, por eso es necesario saber quiénes somos. Tener una iniciativa. Se han mencionado muchas cosas en las redes sociales, en los medios masivos, de hay que hacer ejercicio, hay que hacer rutinas, porque casi la mayoría de los profesionales de la salud promueve esta situación. Pero iniciativa no es tan sencillo porque tengo que hacer unos cambios estructurales en mi vida.
por ahí estoy escuchando algunos micrófonos, les pido amablemente si pueden silenciarlos. Muchas gracias. Ahí nos ayudan los facilitadores para silenciar esos micrófonos. Bien, algo que también se requiere con respecto a la resiliencia y poder generar esta capacidad, esta fortaleza, porque resiliencia viene de un término en inglés que quiere decir resilience, que es como si fuese un metal, y entonces tiene la fortaleza para después de un golpe regresar al estado de normalidad, ¿sí? No quiere decir que somos personas que no les sucede nada, ¿no? Sí nos sucede, pero ¿cómo le hacemos para regresar? ¿Sí? Y bueno, otro de los procesos que debemos de tener es, ¿somos autónomos o somos muy dependientes? Esto lo hemos visto mucho cuando las personas, hablo de algunas mamás que han tenido accidentes en el carro y dependen tanto de sus hijos. Yo sé que los padres requieren de nosotros, los padres tanto requerimos de los hijos como los hijos de los padres, pero una cosa es este apoyo que se llama familia, pero la otra cosa que se vuelve una dependencia. Y entonces hay un accidente y la persona se pone a gritar, mis hijos, mis hijos, mis hijos, ¿no? En un sismo pasa algo muy parecido. Alguien que sale al trabajo y resulta que hay un sismo y lo primero que le viene a la mente a la mamá es, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Este se vuelve una dependencia tan fuerte que no genera autonomía, ¿sí? Sino más bien genera una ansiedad, genera mucho conflicto y es muy probable que genere una crisis, ¿sí? Yo les llamo las tres grandes dependencias: dependo de las personas, dependo de las cosas y dependo de mis pensamientos, según este tipo de cuestión muy compleja. Mucho ojo, porque si resulta que nos aferramos a estas tres cosas, y no quiere decir que no quiera estar con mi familia, sino si decir, yo espero que siempre estés conmigo. No, sé que en algún momento vas a morir. Entonces, esto tiene que ver con la autonomía, ¿eh? Mucho cuidado cuando las personas nos aferremos demasiado, como cuando nos roban un celular y entonces se genera una paranoia constante y puede generar un trastorno mayor. Me robaron el celular, sí. ¿Tengo vida? Sería la pregunta. ¿Qué me pasó? Entonces, en vez de visualizar eso, entro en una crisis y comienzo a ver mi teléfono como una necesidad, que no lo es, ya nos lo decía Maslow, ¿no? ¿Qué necesitamos? Yo es algo que quisiera solicitarles. No debemos de aislarnos, y mucho ojo con las personas que se aíslen, ¿eh? Hablo de los estudiantes, de los que están en el trabajo, de los que digan, no, yo quiero mi espacio. Ok, es válido tener nuestros espacios, pero también es importante la interacción y la cooperación, ¿sí? Sé que todos quieren que hagamos ejercicio, que bailemos juntos, que veamos películas. No. Quizá cada quien tenemos un espacio para poder estar juntos, ¿no? Por ejemplo, la comida, o si no se puede todas las comidas, pues alguna de las comidas, para poder identificar cómo se encuentra la persona. Esto nos puede ayudar a ir checando cómo están tanto nosotros como los demás, en este caso en el confinamiento en mi familia. Se requiere desde luego tener un pensamiento crítico y no este pensamiento negativo del cual comentaba, para yo poderme hacer ciertas preguntas y saber si realmente estoy enfrentando la cuestión del confinamiento, la cuestión adversa. Y hay dos cosas que a mi gusto se relacionan demasiado, tanto el sentido del humor como la creatividad, ¿sí? Creo que algo, y eso nos caracteriza mucho a la cultura mexicana, el sentido del humor. Yo a veces veo algunos comediantes que hacen tanto chistes como stand-up y cosas de este estilo, y me ayuda como a liberar, porque creo que necesitamos reír un poco, ¿no? Si nos quedamos con estas noticias negativas, con estas noticias que no son alentadoras y que además van a alargar la situación, entonces puedo generar más fácil una crisis. Sin embargo, tanto la creatividad como el sentido del humor son necesarios para poder tanto reinventarnos en la cuarentena como tener, a veces hasta reírnos de uno mismo. Y bueno, llegamos ya hacia la evaluación de la crisis. ¿Cómo evaluarla? Porque este es un poco el reto, ¿no? Ok, identificamos que puede ser un estresor, que puede llevarme a una crisis, y ahora ¿cómo lo enfrento? En este caso vamos a ver cuál es el modelo CASIC, ahorita lo enuncio, qué no hacer, qué sí hacer y cuáles son estas técnicas que tendríamos. Y antes de visualizar el modelo CASIC, me gustaría visualizar, antes de yo poder atender una crisis, tener cuidado.
Nosotros les llamamos a los que atienden la crisis, se les conoce como primeros respondientes, ¿no? El primer respondiente. Y es importante que esta persona que va a atender la crisis se pregunte cómo se siente para poder brindar el apoyo, ¿sí? Si resulta que también estoy igual, lo más seguro es que no voy a ayudar, sino al contrario, va a agudizar la persona con esta situación de crisis y va a ser peor, ¿sí? Entonces, en vez de que tengamos una persona en crisis, vamos a tener más de una, pueden ser dos o hasta una crisis colectiva. Estas personas tienen que analizar los riesgos que rodean la situación o la crisis. Estoy visualizando que si una persona está en una crisis y está gritando, a lo mejor hasta me puede golpear, por más que sea mi familiar, ¿sí? Por más que yo lo conozca. Entonces, tengo que evaluar, en este caso, la crisis para poder atenderla. Lo comentaba al principio, casi al principio. Ojalá que puedan tomar un curso de primeros auxilios para que puedan, tanto el de primeros auxilios médicos como el de primeros auxilios psicológicos, puedan correr de la mano. Y ahí se les va a enseñar cómo hacer un análisis de riesgo del evento, de la situación o de la crisis. Y aunque como respondiente podrán apoyar, es necesario pedir ayuda. Mucho ojo, por más que ustedes sepan qué hacer, no lo hagan solos, solo solas, ¿sí? Tienen que pedir ayuda. Si en algún momento esta es una crisis que se está desbordando, o le pido apoyo a mi familia, o le pido a los, en este caso al 911, que es quien nos apoya, ¿no? No lo dejen solo o sola, pero también pidan apoyo en la familia. Y bien, no todas las personas que atienden en el área de salud mental tienen la capacidad para atender crisis, ya también lo comenté. Esto es muy importante, quien guste, y lo dejaré el correo al final de la presentación, quien quiera contactar, podemos hacer un entrenamiento, porque lo que vamos a ver el día de hoy es qué no hacer. Me gusta más el qué no que el qué sí, por lo menos no dañar a la persona. Pero algo que para poder atender tenemos que hacer un cambio de paradigma, y hablo como persona, y para eso se hace este curso. Es un curso el básico de 20 horas, un avanzado de otras 20, y ya un experto de otras 20, que con 60 horas hacemos un cambio de la forma de pensar de la persona, porque hay personas que piensan que aprendiendo una técnica van a hacer un cambio, pero si no cambian a sí mismas, no podrán utilizar la técnica, ¿no? Porque la crisis sí es muy diferente, que me permea, que me hace sentir diferente, y por lo tanto, yo también puedo entrar en una crisis, ¿sí? Bueno, el modelo CASIC se refiere a estos, se dan cuenta, cada palabra corresponde a una, cada letra corresponde a una palabra. En este caso, la C corresponde a lo conductual, ¿sí? ¿Qué debemos evaluar? ¿Cómo se encuentra la persona físicamente? Si es que está alterada, si es que está gritando, si es que está sentada o tiene una visión de túnel como si estuviera viendo un solo lugar y no se moviera. Tengo que evaluar primero la conducta, ¿no? Tengo que identificar cómo está la persona en esta cuestión de crisis. La mayoría de las personas identifica la crisis que esta que grita, algunas hasta le dicen el histérico, la histérica, pero no. Me gusta más llamarle crisis, que hace una hiperventilación, ¿no? Entonces tiene una visión de túnel y puede hiperventilar, y además tiene un pensamiento que le está dando vueltas, ¿no? Y esto se ve reflejado en la conducta, ¿sí? Puede tener ansiedad, se puede notar físicamente, lo que conocemos como signos y síntomas. En este caso, estos signos se ven visibles, ¿no? En la conducta es lo que tenemos que evaluar para ver si la persona está pasando por una situación de crisis, o a lo mejor esta persona ya es así. Por eso tenemos que analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? Con lo que nosotros observamos. Para analizar el aspecto afectivo, ¿cómo se analiza? Le tengo que preguntar, porque yo no puedo, en este caso, especular, y le digo, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Las personas a veces decimos bien, no, pero bien no me dice mucho, por eso es necesario que me describa cómo te sientes, ¿no? Oye, descríbeme cómo te sientes. Es que me siento molesto, me siento enojado. Ya cuando comienza a decir algún sentimiento, entonces estamos ya evaluando mucho mejor la situación de crisis, ¿no? Entonces se evalúan a través de las emociones. Parece como cliché la película de Intensamente, Inside Out, pero se los recomiendo. Aquí se habla muy bien de cómo nuestras emociones regulan parte de nuestra conducta y no al revés, ¿sí? Posteriormente, puedo preguntar en la parte somático, que recordemos que soma quiere decir cuerpo. En este caso, ¿cómo está su cuerpo? Y quien lo puede saber es, en este caso, la persona que está en la crisis. Y le puedo preguntar, oye, ¿cómo está
tu cuerpo, ¿te duele algo? ¿Tienes alguna molestia? Y ya me puede ir diciendo, porque por más que yo observe lo conductual, hay cosas que solamente me va a decir, oye, estoy generando que me estoy quedando sin aire, ¿sí? O tengo dolor, o no sé, tengo dolor de cabeza o dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces evalúo y le pregunto, ¿qué te sucede? ¿Me puedes mostrar en dónde te molesta? Y me lo muestra, ¿no? Ahí directamente la persona para saber que algo sucede. Y si en algún momento yo tengo que ya pedir apoyo a los cuerpos de emergencia, lo hago, porque ellos son los que van a poder contener la parte física, ¿sí? Si no, entonces solamente lo evalúo. También evalúo lo interpersonal, porque creo que esta es una clave. A veces las crisis se desatan de los conflictos internos en la familia, como lo que está pasando, o de la situación con los otros, con las otras personas, ¿sí? Y le pregunto, oye, ¿qué te sucedió? Y cuando me dice qué te sucedió, me puede decir quizá hasta cómo se siente, quizá qué pasó, resulta que se peleó con la pareja. Ahorita estoy visualizando que algunas personas tienen conflicto con su novio, con su pareja a distancia. ¿Por qué le diste un like? ¿Por qué viste tal publicación? Entonces puede haber una serie de conflictos, entonces tenemos que evaluar lo interpersonal, ¿sí? Y entonces a partir de que me diga qué sucedió, yo le pregunto y que me diga, puedo empezar a evaluar estos procesos, ¿no? Y por último, evalúo lo cognitivo, en este caso los pensamientos, ¿sí? ¿Y cómo se evalúan? Porque puede ser tan simple como tan complejo, pero los paramédicos lo dicen, sabe cómo se llama usted, sabe qué día es, sabe dónde estamos. Si se dan cuenta, algunas personas lo han visto en las películas, pero es algo que utilizamos para identificar si la persona está presente o realmente está en un pensamiento rumiante. ¿Qué es este pensamiento rumiante? Es el evento que dispara la crisis, ¿sí? Este pensamiento está dando vueltas y vueltas, como cuando el perro que se va a echar, está dando vueltas y vueltas y está en otro lado. Cuando este pensamiento está en otro lado, la parte cognitiva está afectada. Entonces tenemos que regresar a esa persona de esta visión de túnel, que aunque no siempre es con la vista, pero puede estar diciendo, como lo comentaba hace rato, mi hijo, cuando hay una situación, el sismo que les mencionaba, mi hijo. Entonces tiene este pensamiento de mis hijos, o qué les pasa porque no están aquí. Entonces no está en una realidad, sino más bien está pensando en qué podría estar sucediendo en otro lugar, ¿no? Entonces puedo preguntar, ¿sabe cómo se llama? Obvio que si es mi familiar no le voy a preguntar, ¿no? Y le hago preguntas de dime qué te sucedió, y si empieza a hiperventilar, si comienza a decir una palabra una y otra vez, entonces puede que no esté en esta parte cognitiva, ¿no? Entonces, quien guste me puede escribir, les mando parte de las preguntas, de cuáles son las preguntas que más podemos utilizar para una mejor evaluación. Ahorita llevamos 50 minutos y desde luego que no me voy a describir todas las preguntas, pero quien guste, ahí se las puedo compartir para que aprendan a hacer preguntas, ¿sí? Mucho ojo, aquí para evaluar necesitamos aprender a hacer preguntas. Así, ¿qué no hacer en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Mucho, primero, no cuenten su propia historia, ¿no? Porque eso es mucho, a veces los que somos padres, de los que parece que ya tenemos mucha experiencia, nos ponemos a contar nuestra historia a la otra persona, como si lo que le importara es nuestra historia. Cuando tiene su propia crisis, no cuenten su historia. No, yo cuando era joven, yo ya hacía esto, yo ya trabajaba, y la persona es lo que menos quiere sentir en ese momento, ¿no? Entonces no cuenten su propia historia. Hay que escuchar, que es una de las cosas que sí, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero no cuenten su propia historia, ¿no? Hay que aprender a escuchar, a guardar silencio en muchas ocasiones y aprender a evaluar. No ignoren los sentimientos o los hechos de la persona, ¿no? Resulta que me dicen, es que me siento mal. No, tú tranquilo, tranquila, no pasa nada. Y le digo, no pasa nada, ¿no? Pero no pasa nada para mí, pero para la otra persona está sucediendo, ¿sí? Entonces, no ignoren los sentimientos. Por eso es necesario evaluarlos y saber qué hacer, porque hay cosas que no vamos a poder solucionar, mucho ojo. No juzgar, no regañar o tomar partido, ¿no? Ay, otra vez ya te pusiste así, en vez de apoyar. Y sé que traemos conflictos. Si en algún momento surgen en su lenguaje
cuando ustedes atiendan una crisis, surge alguna de estas situaciones, entonces pregunten, quizá tenga que hacer un cambio, tanto en mi lenguaje, con mi paradigma, mi forma de pensar, ¿sí? Entonces, no juzgar, no regañar o tomar partido. No depender de preguntas sí o no. Hace rato les mencionaba que hay que aprender a hacer preguntas, pero las primeras que debemos de quitar es sí o no, ¿sí? De mencionar, ¿estás bien? Sí, y ya, me voy. Entonces, no, esa forma no nos funciona, ¿sí? Son preguntas dicotómicas, donde es fácil contestar, por eso las preguntas que debo de aprender a hacer son preguntas abiertas y no cerradas, ¿no? Otra de las cosas que también mencionamos es no permitir abstracciones continuas, como las que les mencionaba, estos pensamientos rumiantes que se llaman, que les doy vuelta a la vuelta, así valga la expresión, pensamientos que le dan vuelta a la vuelta, ¿no? Y están una y otra vez. Cuando vean que eso sucede, vamos a ver una técnica que es la diafragmática, nada más la voy a mencionar porque no nos da tiempo, y me puede ayudar a regresar a la persona porque está en una visión de túnel, ¿sí? No esquivar las señales de peligro, como lo mencionaba también. Cuidado, porque si ustedes van a atender y pueden estar en peligro, si alguien está alcoholizado, alguien está con alguna cuestión que sabemos que es violento o violenta, entonces cuidado, no hay que actuar si no ven estas señales de peligro. No permitir la visión de pasar al túnel, que este es muy común porque parece que la crisis psicológica, la que casi siempre tenemos es la de hiperventilación y está hablando, pero hay otra que es muy común quizá, y de hecho a veces son más peligrosas, son estas donde la persona se sienta, se aísla y parece que por más que le hablamos no escucha y está viendo a un solo lugar, a un punto fijo. Eso es como lo que le decimos pasar a la visión de túnel, ¿no? Si esto está sucediendo con la persona, ahí a lo mejor primero tenemos que tomar contacto físicamente y decir, oye, ¿sabes quién soy? ¿Sabes qué te sucedió? ¿Sí? Y me siento a veces cerca de la persona para que sepa que estoy ahí y romper esta visión del túnel, ¿no? Insisto, esto se puede generar muy bien, en un taller se les enseña cómo hacerlo. No dejar los obstáculos sin examinar, ¿cuáles? Los que mencioné hace rato, en este caso el modelo CASIC. No permitir la mezcolanza de necesidades, a veces, dime qué quieres, ¿no? Y ¿quieres que le llame a este? Y le empiezo a decir como un chorro de cosas, ¿no? ¿Quieres agua? ¿Quieres que le llame a fulano? ¿Qué te pasó? Y le pregunto y le pregunto y le pregunto. Y por más que ayudo, genero más conflicto. Algo importante que hay que recalcar, no intenten resolverlo, ¿sí? Porque no sé si en algún momento puedo saberlo. Hay cosas que no puedo resolver. ¿A quién le toca resolverlo? A la persona que está pasando por la situación de crisis, ¿sí? Y cuando se resuelve, pues puede ser en ese momento o a lo mejor requiere, como lo mencionabas, de una terapia breve, ¿no? No lo sabemos, no podemos especular que todas las personas que tuvieron una crisis tienen problemas o tienen trastornos. A veces solamente es la crisis en el momento, se siente mal y después entra en razonamiento la persona y puede regresar muy pronto, ¿no? Entonces no siempre las crisis son tan patológicas como se menciona. No tomar decisiones que comprometan a largo plazo o largo tiempo, como decir, yo voy a estar para ti, cuando necesites de mí, lo que necesites de mí, y cosas de este estilo que comenzamos a decir y nos comprometemos, como cuando vamos a un funeral y decimos, lo que necesites, y si realmente estoy ahí, lo que necesites, cuando quieras. Parece como muy absurdo, pero hay cosas que hacemos solo por aspectos sociales, porque son palabras que utilizamos. Vamos a darle el pésamo, en este caso le llevamos más peso en vez de decir que realmente a veces no necesito decir nada, ¿no? Oye, te entiendo. ¿Cómo que te entiendo? Si acaba de morir, ¿será que tú también ya se murió tu papá? ¿Y será que es el mismo tipo de muerte? No, claro que no. Por eso decir te entiendo es muy complejo. Lo que a veces utilizamos es decir comprendo lo que dices, ¿sí? Porque estoy dando una situación de que entiendo, mas no siempre lo estoy viviendo. Te acompaño en tu dolor. Pues a veces lo acompaño por una hora y después lo dejo ahí, ¿no? Y ya no vuelvo. Entonces hay que intentar no comprometerse a largo tiempo porque no lo sabemos. Si vamos a estar, hay que estar, pero sin necesidad de un compromiso. Estar porque quiero estar. No ser tímido, no prometer cosas, esto que comentaba. No retraerse de tomar decisiones cuando parezca necesario. En este caso, cuando esté en riesgo, si tengo que tomar una decisión y resulta que la persona
se puede hacer daño, pues a lo mejor tengo que ahí tomar una decisión, llamarle a alguien más. Esto suele pasar mucho con las personas que intentan quitarse la vida, con los que a veces generan cutting, estos chicos de secundaria, de bachillerato, y tengo que tomar una decisión, ¿sí? Ahí en ese momento no puedo esperar a que la persona reaccione y tengo que tomar una decisión. Y por último, no dejar la evaluación a alguien más, ¿sí? No decir, oye, ¿cómo está tu hermano? Bien, y ya. Entonces, si yo resulta que lo vi no muy bien, voy y verifico y hago estas preguntas que me van a poder ayudar a evaluar qué es lo que le está pasando, porque si pareciera que alguien no lo sabe hacer, es muy fácil decir que se encuentra bien, porque ¿cómo estás? Bien, y ya. Pero bien, ¿cómo? No me dice mucho. Bien. ¿Qué sí hacer en los primeros auxilios psicológicos? Voy a tomar un poco de agua, ¿me permiten? Sí escuchar de manera activa, ¿sí? Y escuchar de manera activa es dejar de juzgar, permitirnos escuchar lo que sucede, y esto es muy común, por ejemplo, con los padres de familia. Les están platicando a los hijos lo que está pasando, y en ese momento los comienzan a juzgar, y dejan de escuchar y los regañan, ¿sí? Ahí es cuando nos damos cuenta que no hay una escucha activa, y porque parece que somos adultos, ya lo sabemos todo, ¿no? Tener cuidado, y la escucha activa es solo escuchar, al final visualizar soluciones, y por ende, sí quizá yo tenga que decir algo, pero en algún momento, cuando yo ya lo haya escuchado, a lo mejor hablo después, quizá 2, 3 horas, oye, quiero platicar contigo de lo que escuché, me preocupé, ¿sí? Pero no en el momento, porque lo que requiere la persona que le puede ayudar para bajar su ansiedad, para que este pensamiento negativo se vaya, que sea escuchado, ¿no? Eso es algo que tenemos muy común en las crisis, que las personas no siempre escuchamos de la manera más adecuada. Algo también importante, comunicar aceptación. Hay que comunicar que estamos entendiendo, estamos aceptando, y no quiere decir que acepto lo que sucedió, sino más bien acepto la situación que está viviendo en la cuestión de la crisis. Plantear preguntas abiertas, se comienza a relacionar con lo que mencionaba, abiertas, más no cerradas. Llevar a la persona una mayor claridad, que me explique. Oye, ¿te sientes muy mal? Sí. ¿Y cómo? ¿A qué te refieres? Explícame, descríbeme cómo te sientes, ¿sí? Son cosas que vamos a ir utilizando para que me lleve a una claridad tanto a mí como a la persona. Evaluar la mortalidad, algo muy importante, ¿sí? Checar que si existe un riesgo como el que mencionaba, el del cutting, el de intentar quitarse la vida, es algo que tenemos por ahí también un protocolo a nivel internacional de qué hacer, porque puede haber un intento de suicidio y no lo sabemos. Puede haber ideación suicida y no lo sabemos. Por eso es importante preguntarlo a veces. Sí, alentar a la lluvia de ideas, que me explique, que me diga, que hable un poco. O más bien un mucho, disculpen. Sí, trabajar de manera directa por bloques. En este caso hay que ir visualizando primero la conducta, los aspectos afectivos, lo somático, lo interpersonal y lo cognitivo. No hacer mezcolanza de cosas. Sí, establecer prioridades. ¿Qué va primero? Es algo que también necesitamos para salir de la crisis. Por ejemplo, si tiene una hiperventilación, quizá la prioridad es que no se vaya por la visión de túnel y que me ayude a respirar. No le digo, a ver, tú tranquilo, respira tranquilo. No, le digo, ayúdame a respirar, y en este caso, al decirle ayúdame, genero un contacto ojos directamente, disculpen, y entonces me pongo a respirar con él en 1, 2. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca, ¿sí? Esa es una forma de las más rápidas de sacar a una persona de una cuestión de crisis. Establecer metas, dar un paso a la vez, en este caso ir como por bloques, y por lo tanto hay que ir evaluando si me está dando resultados esto que estoy haciendo. Establecer metas específicas a corto plazo, es decir, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Requieres que hagamos esto? ¿Sí? Cosas muy concretas, pero a corto plazo. Confrontar cuando sea necesario. Tengo que visualizar que la persona no está en la parte cognitiva bien, entonces tengo que confrontar. Si se quiere quitar la vida, por ejemplo, decir, oye, ¿y ya pensaste qué sucedería si
Si tú dices que quieres mucho a tu mamá, ¿qué pasaría con tu mamá? Entonces confronto en ese aspecto, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Ser directivo, solo si se debe de serlo. La persona tiene que aprender a tomar sus decisiones. Este curso o esta conferencia está más enfocada a las personas, tanto adolescentes como adultos. En el caso de los infantes es un poco diferente, porque ahí tienen que atender los padres y tenemos que tomar en cuenta lo que ellos crean, ¿no? No siempre saben tomar mejores decisiones y por ello, jurídicamente, los padres tendrán que responder. Sí, hacer un convenio para recontactar. En este caso, la cuestión de, oye, me quedé preocupado por ti, quisiera saber qué sucede. ¿Te puedo llamar o requieres algo más? Entonces, como recontactar para poder dar seguimiento, y más cuando hay una cuestión de mucho riesgo, como en el caso de las personas que se quieren lastimar. Y, por ende, hacer un segundo encuentro. No siempre se puede, se recomienda, pero no siempre se puede, ¿no? Los que nos dedicamos a atender crisis en el momento, a veces solo es que regrese a su normalidad, a restablecer su estado emocional, y a lo mejor nunca más la volvemos a ver a la persona. Pero si es necesario, los que nos dedicamos a la docencia, los que nos dedicamos a atender personas, principalmente, insisto, ahorita en esta época de educación a distancia, los que somos docentes tendríamos que hacer un segundo encuentro, ¿sí? Desde luego que no presencialmente, pero sí a distancia, y decir, oye, me quedé pensando en lo que me dijiste, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sigues? ¿Requieres algo en lo que yo pueda apoyar? ¿Sí? No le digo lo que tú necesites, ¿no? Porque a lo mejor requiere dinero, no lo tengo. Entonces, desde esa visión. Son las técnicas más utilizadas. Ahí van a ver como muchas cosas que los medios masivos han comentado, y hablan de meditación, hablan de relajación, y bueno, ¿cómo le llamamos nosotros? Pues la respiración, algo tan simple y tan complejo como eso, porque en una situación de crisis, la respiración es la que se ve alterada, o hay una hiperventilación o una hipoventilación, donde la persona se va hacia abajo, y parece que ni respira, que ni se mueve, o puede tener una hiperventilación, ¿sí? Casi siempre se manifiestan con estos fenómenos. Entonces, la técnica más rápida para cuando es una crisis de hiperventilación es: te pido que me ayudes a respirar. Vamos a respirar en 1 por la nariz y exhalamos en 2 por la boca, ¿sí? 1, 2, 1, 2, ¿sí? Ya después van a ver técnicas más adelante. También, quien guste, les puedo dejar algunas ligas para entrenarse en este aspecto y poder regresar. Respiración, hay varias técnicas, muchas técnicas, por fortuna. Mindfulness, desde yoga, y vienen técnicas diafragmáticas, técnicas vipassanas, etcétera. Vienen muchas técnicas, ¿no? ¿Cuál es la mejor? No lo sé, quizá la que más se adecue a mi forma de ser en ese momento, ¿no? Sí, para la crisis, donde les digo que hay una alteración, la más recomendable es esa, ¿sí? Y en este caso, también para cuando hay una visión de túnel, a lo mejor no requiero que haga una respiración, pero que sí contacte con tu respiración, ¿sí? Oye, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente si te duele algo? Para saber si no hay un conflicto somático, un conflicto a nivel corporal, y no vaya a ser que tenga un aspecto quizá de una enfermedad. Y estoy hablando de los que tienen, en este caso, que usan respiradores artificiales, como los que tienen asma, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que tiene un asma y yo ya le estoy diciendo, ayúdame a respirar. ¿Será que funciona la respiración para los que tienen asma? Sí, sí funciona, pero hay que tener un entrenamiento, porque en un principio ellos requieren de un apoyo, y el apoyo es su respirador, ¿sí? Entonces, se puede siempre y cuando yo ya tenga el entrenamiento para poder generarlo. ¿Qué otra técnica? Pues esa sí se la recomiendo, y un poco el ejercicio que hicimos hoy es la escritura emocional. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con respecto a mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos, o mis compañeros, o mis hermanos o hermanas, dependiendo? ¿Cómo me siento? Ahí creo que tenemos que aprender, y creo que todos lo necesitamos. Nosotros, mi pareja y yo, hemos pensado que necesitamos, y sí lo necesitamos hacer cambios en la escritura de cómo comunicarnos, porque también hay técnicas muy bonitas que están ahí para apoyarnos,
pero la escritura más simple, ¿no? Desde estar muy enojado, decir, me siento enojado con mi mamá, me siento enojado con mi papá, y yo sí les recomiendo, cuando escriban, desahóguense. Si es para ustedes, desahóguense, pueden decir las palabras que ustedes quieran, aunque sean antisonantes, y al final, para que nadie se entere, pues lo rompo, ¿no? Para que eso no con este lapsus de dejarlo para que se entere, ¿no? Porque entonces lo que quiero es dañar. Entonces la escritura es un buen mecanismo para regresar de una situación de crisis. Bueno, vienen otras técnicas que se van de la mano con la respiración, que se llaman tensión-distensión, y aquí entran muchas, desde el propio deporte, el ejercicio, el baile, cualquier cosa que tenga que ver con el movimiento. Pero también hay técnicas de tensar el cuerpo, porque la mayor parte de la tensión que tenemos es a nivel de la espalda, a veces en la cabeza no tenemos dolores de cabeza, cefaleas, y tenemos que aprender a destensar, porque ya ni siquiera nos damos cuenta que traemos el puño tenso, y utilizamos el lapicero duro, y ahí vienen estas tensiones. Entonces, tensión-distensión, hay muchas técnicas también para generarlo, y no solamente son las técnicas psicológicas, sino, insisto, también desde hacer ejercicio en casa, salir y caminar si es que pueden, ¿no? Algo más sencillo, pero ahí requerimos como estas técnicas, ¿no? ¿Cuáles son las mejores? Pues tampoco lo sé, creo que las que más se le adapten dependiendo de dónde viva la persona. Y algo muy, muy interesante que sí sería que lo tomaran en cuenta, hagan registro de sus rutinas. Hoy ya tenemos algunas aplicaciones en celulares que nos ayudan a identificar nuestras emociones y nuestras conductas, ¿no? Ahí les recomiendo esta que se llama Daily-O, es una aplicación tanto para iOS como Android, existe, y pueden ir registrando cómo se sienten. A lo largo de varios días se van a dar cuenta que tenemos patrones conductuales. Estamos hechos de patrones conductuales y no nos damos cuenta de lo que a veces somos, ¿no? Resulta que estoy enojado, pero parece que los que están enojados son los otros y yo no. Entonces, este tipo de aplicación me puede ir ayudando a identificar cómo me siento. Pongo esta imagen para terminar con este apartado sobre estas técnicas. ¿Cómo se inhala? Porque pareciera que todos sabemos respirar, pero no todos respiramos adecuadamente, ¿no? En este caso, inhalar lentamente y profundamente, en 1, lleva el aire hacia el fondo de los pulmones, en este caso hasta el abdomen. Esta técnica se conoce como diafragmática porque llega al diafragma. Y en este caso, exhalar y se contrae el estómago. Puedo empujar. Hago un ejemplo para que medio me escuchen, no me ven, pero para que me escuchen. Entonces, inhalo fuerte por la nariz, contengo el aire y después lo exhalo fuertemente por la boca. ¿Sí? Puedo hacer varias rutinas. Ahorita no lo vamos a hacer como un entrenamiento, pero insisto, quien guste me escribe y con gusto les mando algunos videos, algunas referencias bibliográficas para que puedan atender un poco más. Sí es mucho mejor, ya lo vimos con uno de los grupos que tengo ahorita, que es mejor que sean entrenados por alguien que conocen, y sé que los videos ayudan bastante, pero ahí vamos a ver si podemos hacer una investigación si es que los videos ayudan o conviene más que alguien que ya lo sabe me dé el entrenamiento, y aunque sea a distancia se pueda dar este entrenamiento, ¿sí? Y bueno, creo que hasta ahí con las técnicas para atender los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué se requiere al final de poder evaluar? Canalizar. Recuerden, lo comenté anteriormente, canalizar a alguien más. Si resulta que la persona está teniendo conflictos tanto mentales, conductuales, interpersonales, entonces lo mejor es pedir ayuda, ¿sí? Y para ello tendríamos las técnicas de la terapia breve, o dependiendo de lo que sea mi afín. Si me gusta el psicoanálisis, si me gusta otro tipo de técnicas, pues adelante, ahí yo no puedo decir que no. Más bien, la propuesta es que brindemos la ayuda a la persona para acercar estos servicios de salud mental, ¿sí? Para cerrar este apartado, también tenemos otras técnicas y creo que ahí hay que referirnos a que las técnicas no son psicológicas. ¿Y qué pasa con la cuestión de la fe? ¿Será que nos pueda servir? Sí. Si a la persona le funciona hacer meditación, si hacer oración, si le funciona, creo que ese es un buen apartado que a veces en las escuelas no siempre promovemos, pero que existe ahí. Yo no puedo decir si existe o no existe la parte religiosa, pero lo que sí puedo decir es que a las personas les ayuda, ¿sí? Entonces, no todas funcionamos igual, pero es algo importante.
canalizar no solamente a los aspectos familiares, a los aspectos de salud mental, sino también quizá apoyarnos de aspectos religiosos si es que a la persona se le da, ¿sí? Bien, ya terminando el tema, ya nada más les dejo estas imágenes. Colaboro con el programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología, ya que tenemos esta relación ahorita con la coordinación en la UJAT y la facultad. Ahorita la facultad está teniendo diferente, pero este programa de intervención en crisis actúa en paralelo a la facultad. Entonces, trabaja cada vez que hay un evento disruptivo, que hay un evento como lo que estamos viviendo, y está trabajando en paralelo con Psicólogos Sin Fronteras, y estamos brindando el apoyo en estos dos teléfonos, ¿no? El 55 47 38 84 48 y el 55 85 26 18 59. Tanto uno como el otro, los dos van a tener personas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, donde puedan recibir apoyo, ¿sí? Es totalmente gratuito el servicio y no quiere decir que van a recibir terapia, porque es una cuestión de crisis. También les puede servir si es que viven solos o solas y llaman a este teléfono, se les brinda la contención por un periodo muy breve, máximo 3 sesiones, y posteriormente se les da algunos otros teléfonos para que puedan recibir una atención mayor, que era lo que les mencionaba desde un principio. La primera contención y se canaliza a un área de segundo nivel, ¿sí? Entonces, ahí dejo las imágenes, tomen nota, son totalmente gratis. Lo que sí requieren es tener saldo en el celular, en su casa, tener teléfono normal para poder llamar. Ya no se cobra el roaming, ahora por fortuna ya cambió esto. Entonces, llamen a estos teléfonos, Psicólogos Sin Fronteras y el Centro de Intervención en Crisis están también para apoyar. Bien, hasta aquí terminamos nuestra conferencia el día de hoy. Yo soy el maestro Rodrigo Arumir García. Mis correos de contacto es rodrigo.arumir@ujat.mx y arumirgarcia@gmail.com. Arumir García, los dos apellidos, mi apellido Arumir y García juntos, todos en minúscula, @gmail.com. Quien quiera más información sobre la parte teórica, también puede obtener algunos documentos. Voy a dejar aquí este QR, lo pueden escanear con su teléfono. Si no pueden escanearlo, me escriben y les mando la liga donde tengo información para que puedan conocer más sobre algunas técnicas, sobre lo que hablamos hoy al respecto. Todos estos parámetros son los que utilizo de la Organización Mundial de la Salud y algunos grandes teóricos que han desarrollado todo este modelo de intervención en crisis. Agradezco su paciencia a los que empezamos 5 minutos después para que hubiese más gente en la conferencia, y agradezco a los que se quedaron aquí para escucharme. Y bueno, ahora sí creo que vamos con la etapa de preguntas y respuestas. Dejo el micrófono a los moderadores para poder escuchar. Quien tenga dudas, adelante. A ver. Buenos días. Soy la maestra Sonia Gómez y yo inicié a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Salud en 2005. Me agradó muchísimo, de hecho ya tomé en cuenta su correo, invité a varias mamás, estoy trabajando en un colegio, no pudieron entrar, pero bueno, ya por correo le explicaré la situación. A lo que voy, y gráficamente, para las personas que están escuchando, en 2007, que fue la inundación, varios estudiantes estuvimos apoyando. En aquel momento la maestra Trini era la coordinadora, pero también estaba Cintia Gallardo, pero también estaba Catherine Brackpian. O sea, estábamos rodeados, cobijados, y sí, recibimos a más de 1,200 personas de Gaviotas. A lo que voy es que me encanta con qué profesionalismo estás manejando la situación, porque a pesar ya de ser psicóloga y ya de dar terapia, siempre necesitamos seguirnos nutriendo y hay situaciones que nos rebasan. Porque yo puedo atender por una videollamada, pero yo misma en este confinamiento estoy tomando terapia cada viernes con mi terapeuta. O sea, esa es una realidad. O sea, la salud mental la tenemos que cuidar primero nosotros con nosotros mismos para luego apoyar al otro.
Y nuestras magníficas maestras lo que hacían en aquel momento era, a ver, tú hasta aquí, tú me observas, tú puedes preguntarles esto. ¿Por qué? Porque había desatinos, después ya entró el ejército a apoyar y demás, luego ya regresaron a su casa, pero sí te puedo asegurar una cosa, los que vivimos ese momento de estar apoyando, jamás volvimos a ver la División de Ciencias de la Salud como lo que era una escuela nada más. O sea, nos tocó el corazón. Entonces, más que nunca van a requerir de nosotros durante y después del confinamiento. Pero nosotros, primero nosotros, tenemos que estar bien. Y actualmente estoy estudiando un doctorado en innovación y responsabilidad social. Y en un capítulo quiero poner precisamente esta parte de la salud mental y el burnout. Porque tenemos un trabajo precioso, pero siempre, siempre rodeándonos de personas como tú, profesionales, con trabajo, con una historia en la que te llenes de información, concientices y después veas si puedes o no. Una de las reglas básicas que a mí me enseñaron mis queridos maestros fue: conoce tus límites, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y a partir de ahí entras a la intervención o no. Entonces era para decir eso. A mí me encantó tu conferencia, muchísimas gracias. Y sí, te voy a mandar un correo y ojalá se pueda, sé que se está grabando, porque yo me inscribí a todas. Entonces, precisamente para compartirlas con las mamás, que bueno, que en una primera intervención puedan estar con sus hijos. Hay cuestiones de discapacidad, hay cuestiones de violencia familiar, hay muchas cuestiones que yo pues puedo apoyar. Y gracias, de veras. Muchas gracias. Gracias, amable. Me encanta lo que menciona, porque algo que luego se nos olvida a los que estamos en la salud mental es de que antes de que seamos psicólogos, psicólogas, psiquiatras o alguien que se dedique, somos personas, ¿sí? Y creo que tenemos que quitar esa gran etiqueta, porque si no identificamos quién somos, a dónde vamos, por qué lo hacemos, entonces nos podemos perder muy rápido, ¿no? Los que se dedican a atender emergencias a veces traen como una gran capa, pero esa capa, más que ayudar, puede generar conflictos, ¿no? Entonces, primero soy persona, ¿sí? Y también tengo conflictos. Y eso, al humanizarme, paradójicamente, como que la otra persona dice, oye, mira, también tiene problemas, también tiene conflictos, ¿no? Y esto nos ayuda más a atender, paradójicamente, más que a esconder mis emociones. Y lo otro que coincido, que ya tenemos que ir visualizando, sé que algunos ya lo estamos de desahogo, donde estamos brindando el apoyo, pero se requieren los grupos de desahogo psicoemocional ahorita y después. O sea, ya no, yo sí les recomiendo a los que están como docente, aunque no sepan manejar una de estas técnicas como el de briefing, el de fusing, no se preocupen, hay técnicas tan simples como lo que conocíamos, ¿cuál? Escúchame, ¿sí? Hicimos una pequeña reunión con los compañeros de la división y decía, oye, gracias por escucharme, tenía ganas de escucharlos, tengo ganas porque entonces no hablo de cómo me siento, ¿no? Entonces ahí creo que, aunque no seamos expertos en el desarrollo de técnicas grupales, pero sí podemos escucharnos. Entonces yo les recomiendo que tenemos la tecnología hoy en día, tenemos Teams, tenemos Zoom, tenemos Meet, tenemos el propio WhatsApp. Escúchense, ¿no? Escúchense, y esto nos va a ayudar mucho. Eso se conoce como la escucha activa, ¿no? Muchas gracias. Por supuesto. Felicidades. Muchas gracias. Estoy al pendiente si me escribe. Claro. No sé quién está llevando las participaciones. Profesor, por ahí nos piden que si por favor nos puede compartir ya sea las preguntas o el link. Sí. Para lo que sería una evaluación primeriza. Claro. Sí, ahorita que termine la conferencia, miren, lo que voy a hacer, lo voy a poner de nuevo, el código QR, y ahí es una carpeta en la nube. Entonces ahorita no he subido las preguntas porque esas las tengo en otro lugar, pero si quieren acceder después a esa carpeta, y ahí ya vendrán espero que en un par de horas, ya que termine la reunión, les subo las preguntas, y a partir de ahí, para que no
no sé si les pasa, pero una de las cosas que hemos aprendido mucho en esta contingencia es a no saturarnos de tantos archivos, ¿no? Vamos a una conferencia, escuchamos y ya no sé dónde lo dejé. Entonces, utilicemos las tecnologías de la información y la comunicación y, ay, no sé qué. No sé quién me... Permítanme. Voy a compartir el QR en el chat para que cualquier cosa a partir de esta carpeta ahí puedan acceder tanto a los documentos, las preguntas. Sí les recomiendo que puedan tener un entrenamiento, pero de todas formas, si les parece, ahí lo pongo en esa carpeta, ¿no? Creo que no me permite compartir la pantalla, ahorita checo de nuevo. ¿Alguna situación adicional? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, por ahí muchos de los compañeros están interesados en los cursos que nos comentó al inicio. Sí, desde luego algo que estamos ahorita regresando. Sí, ya tenemos algunos cursos, les puedo también compartir algunos de los videos que hemos tenido para el grupo de intervención en crisis, de algunas cuestiones generales, ¿no? Son generales. Lo que sí recomiendo es que terminando la pandemia podamos reunirnos para mejorar estas técnicas. Tengo un grupo como de 60, 70 personas aquí en el estado. Se llama la Red de Atención Psicosocial. Todavía no estamos constituidos, solamente nos reunimos y necesitamos ponernos de acuerdo para que en este caso sepamos qué hacer, porque nos reunimos y suena feo, pero quizá ahí hablo de mi responsabilidad y los que nos dedicamos. Nos reunimos cada vez que hay un desastre, pero esa no es la intención. Debemos de tener mecanismos para atender y dar seguimiento. Yo sí me quedo así como en esta situación de, ¿y ahora qué hacemos? Pero que no sea momentáneo, que no sea porque ahorita tenemos la cuestión del confinamiento, sino si tenemos otro evento, que espero que no suceda, pero va a suceder, eso lo garantizo. Si no es una inundación, es un sismo, es un choque, va a haber. Eso lo puedo decir una y otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Porque a veces le dejamos toda la responsabilidad al gobierno y no asumimos que somos muchos y que muchas personas se quieren sumar, ¿no? Entonces es algo que nos suele pasar en este tipo de situación y luego ya no nos volvemos a reunir, ya no volvemos a hacer mucho, ¿sí? Entonces les pido, si me permiten, en lo que terminamos de hablar, les mando la URL de esta carpeta por el chat para que lo tengan los que quieran acceder a ella y, insisto, si ahorita no aparecen las preguntas, más tarde pueden acceder a la carpeta, ¿sí? ¿Escucho alguna otra situación? Yo nada más creo que esperamos si es que hay alguna otra pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Berenice y soy estudiante de la licenciatura en psicología y tengo una pregunta. ¿Cómo puedo identificar cuando una persona está en crisis? Mira, lo comentaba con el cacique, primero vamos a observar la conducta. Si tú ves que una persona tiene una hiperventilación y está alterada, estos ya son indicios de una crisis, ¿sí? Si seguimos con este modelo del cacique, si resulta que se observa, entonces me acerco. ¿Será que tendrá asma? A lo mejor no, a lo mejor sí, no lo sé. ¿Cómo lo puedo verificar si es una crisis o es asma? Pues le pregunto. Hola, mi nombre es Rodrigo. ¿Puedo ayudarte? Le pregunto, que es una de las cuestiones que utilizamos mucho en, ¿cómo se llama? En los primeros auxilios. Me presento, no le digo soy psicólogo, soy psicóloga, porque a veces generan más que ayudas, generan estas barreras. Me presento, le digo, ¿puedo ayudarte? En caso de que no la conozca. Si es mi familiar, ahorita en esta situación de confinamiento, le digo, oye, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Necesitas algo? Y le pregunto, ¿te sucede? Dime qué sientes. Entonces, con este tipo de preguntas, por eso les decía, primero, lo que observo, lo que veo desde acá, sin estar en riesgo, porque a veces esa persona, al estar en una cuestión de crisis, puede generar hasta violencia. Entonces, primero observo y después, entonces, analizo y le pregunto.
¿Cómo saberlo? Solamente la persona lo puede saber. Yo no soy como psíquico adivino para decir, ah, sí, esa persona está en crisis. No, solamente se lo tengo que preguntar, ¿sí? Por eso les decía, importante analizar estos 5 factores: la conducta, los aspectos afectivos, los aspectos somáticos, el cuerpo, y ¿será que me va a decir, yo puedo saber si le duele algo? No, me lo tiene que decir. Tengo que analizar sus aspectos interpersonales, cómo se encuentra con los demás, y solamente me lo puede decir. Y por último, los aspectos cognitivos para evaluar si realmente está como en una realidad o resulta que ya se viajó, ¿no? Suena feo lo que digo, pero solamente es a partir de eso. Lo otro es mera especulación. Es que fulanita de tal está en una crisis. Es que fulanita va a tener un hijo. Ay, ha de estar en una crisis. Oye, eso no lo puedo saber. A lo mejor la persona dice, es lo mejor que me ha pasado. Entonces, no hay que especular. Esa es mi recomendación. ¿Cómo saberlo? Lo observo, regularmente se ve. Yo les decía estos 2 grandes rubros. Por un lado, el que puede estar hiperventilando y que puede tener una conducta hasta se nota desde lejos, o la persona que puede tener una visión de túnel y puede estar sentado y por más de que le hablo no reacciona. Esas son de las 2 formas como más comunes de identificar una crisis, ¿no? Este alumno que a veces sale del salón y resulta que habla, pero se va, se sienta y está ahí como oído. Esa es una forma de observar que la persona puede, insisto, no quiere decir que esté en crisis, puede entrar en crisis, ¿no? Por eso es necesario hacer y tener como estas herramientas que las personas desarrollamos y se llama la palabra, ¿no? ¿Sí? No sé si se contesta la pregunta. Muchas gracias, profesor. Sí, quedó claro. Claro. ¿Alguna pregunta adicional? Espero que no terminemos para que les pueda mandar vía chat la URL de la carpeta, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Astrid, soy estudiante de la carrera de psicología actualmente y mi pregunta es acerca de las dificultades ahorita para atender a personas en estado de crisis. Yo estudio aquí, bueno, estudio la carrera de psicología en los últimos semestres, pero ya sabe que se corre en las calles el rumor de que eres psicóloga, de la carrera de psicología y los vecinos se enteran. Entonces, hasta la fecha me han mandado o me han marcado amigas de mi madre que se sienten hostigadas, que no pueden con el confinamiento, que ya no duermen, que sí que y qué pueden hacer. Entonces, muchas de ellas me han dicho que si las podría atender vía llamada, o sea, vía internet, ya sea videochat o conferencia con ellas, que ya no saben qué hacer. Y mi pregunta era, ¿qué dificultad puede haber en eso? Mira, ¿te acuerdas que mencionaba que la primera contención la puede dar cualquier persona que tenga un entrenamiento o que sepa de sus herramientas personales, ¿eh? Mucho ojo. Sí. Cualquier persona, porque pareciera que los que nos dedicamos a la salud mental solamente podemos nosotros. No, esto creo que hay que desmitificar. Sí tenemos quizá herramientas muy buenas, pero no somos las únicas personas. Es un poco arrogante a veces de los que nos dedicamos a la docencia, ¿sí? ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Será que ya te sientes preparada? Más bien, pregúntatelo tú misma, ¿no? ¿Qué herramientas tienes para poder contener? Y ojo, porque ya les dije, la crisis no siempre va a suceder, que de eso se trata esta conferencia, no va a suceder luego. Lo más seguro es que cuando llegue a ti ya pasó la gran parte de la crisis y lo más seguro es que es una crisis tanto estructural como del desarrollo. Y esas crisis, lo recomendable es que se atiendan a través de la contención de segundo momento. Esto es para los que sí se dedican a contener ya o a apoyar a la persona a salir de la crisis. Los primeros auxilios psicológicos es para el primer momento. Para el segundo se recomienda que lo hagan los que ya saben. En este caso, si tú ya sabes y conoces, ahí más bien hay que visualizar. Quizá puedas atender la crisis la primera, pero la segunda, lo más seguro es que vas a tener que esperar a terminar tu carrera, porque entonces entramos con aspectos hasta éticos, ¿no? Entonces, sí mi recomendación es, yo les digo, los primeros auxilios psicológicos surgen en el lugar menos esperado y lo más seguro es que lo puedan hacer los propios padres, los propios amistades, ahí sí te recomiendo, pero ya cuando te buscan por una cuestión de decir, oye, atiende esta cuestión de crisis, yo creo que lo más seguro es porque te están buscando como profesional de la salud, ¿no? No como interventor en crisis de primer nivel.
Entonces, creo que si gustas, si estás en la división, pues ahí me puedes escribir qué hacer al respecto, pero yo en principio no los aceptaría. Sí te recomiendo, ahí dejé los números telefónicos para poder recibir la primera contención. Es algo gratuito en esta situación de confinamiento muy particular, y posteriormente direccionar. Creo que ya sea cuestión de prácticas profesionales ya puedas atender, pero creo que se requiere la supervisión de alguien más para que puedas brindar esta atención, ¿sí? Porque ya tenemos ciertos protocolos para atender a distancia. ¿Se vale? Sí. Y diríamos, ¿será que todas las personas requieren un psicólogo, una psicóloga? Hay personas que entran en una crisis y salen solas de la crisis. ¿Con qué salen? Con sus propias herramientas resilientes, por eso lo comenté, ¿sí? Es como muy complejo decir, ay, sí, los psicólogos y las psicólogas somos buenísimos. No, las personas van a salir, la mayoría, y estoy hablando de un gran porcentaje. ¿Cuántas personas entran en una crisis y les cuesta salir? Es un porcentaje muy bajo. Algunos hablan de entre el DSM-4 y el 5 hablaban de entre el 1 y el 15%, pero no me dice nada. Pocas personas después de una crisis van a generar algo patológico. Lo que sí es que van a tener, y tienes que enfocarse en sus propias herramientas, ¿no? Porque luego llegan con esta visión de que nosotros somos psicólogos y con una varita vamos a curar. Creo que es algo que también tenemos que desmitificar y hacer entender a las personas que yo no la voy a curar, ¿no? Porque entonces, si la veo que está enferma, entonces si está enferma tiene solución. Yo no sano. La persona sana, si quiere, a partir de ciertos acompañamientos, que eso es lo que algunas de las personas que trabajamos en lo cognitivo-conductual hacemos, ¿sí? Pero mi recomendación es esa. Si se están canalizando, no sé, pide apoyo a algunos de tus profesores de qué hacer, si es que tú ya puedes realizar, no la terapia porque todavía no estás titulada, pero sí dar la contención, pero que no se entienda como terapia, mucho ojo. Y la otra es hacer la misma canalización que yo te decía, que atiendan con estos teléfonos. Todas las personas que atienden en estos teléfonos, todos están titulados, ¿sí? Porque son los que se dedican a hacer eso. Entonces, sé que a los que cuando estudiamos nos pasa mucho, ¿no? Oye, tú que eres psicólogo, a ver si me atiendes. Ah, claro, y cobro, ¿no? Y les digo, ¿no? Entonces, sí. Oye, léeme la mente. Sí, pues no, todavía no lo sé, pero cuando lo sepa, pues ven a mi consultorio. Entonces, reírse un poco de cuando sea en broma, pero cuando sea en aspectos reales, sí canalizar. Creo que ese es uno de nuestras cuestiones, lo comentaba la maestra Sonia. Tengo que saber si me siento con las herramientas para atender una crisis. Si no las tengo, a ver, canalizo. Eso es lo mismo que pasa, y les recomendaba el curso de primeros auxilios médicos. Si yo no puedo atender la crisis, la canalizo, ¿sí? Si resulta que yo no puedo atender una fractura, le llamo al 911. Esa es la forma más rápida de visualizarlo. No comprar algo, y mucho ojo, no comprar algo que todavía no sé cómo manejar, porque si no, lo más seguro es que yo entre en una crisis, ¿no? No sé si se responde la pregunta. Sí, y gracias por la información de los números. Ya los voy a pasar para apoyar a los vecinos. Sí. Ahorita voy a subir la carpeta. También voy a dejar un PDF de la presentación. Ahí va a ir tanto los números como la misma, ¿cómo se llama? La misma presentación. Denme, ya estoy en eso. En lo que contesto sus preguntas estoy cargando la URL porque estoy haciéndolo en paralelo para que no se vayan sin tener el dicho acceso. Entonces, ¿alguna pregunta más? Profesor, por ahí nos preguntan que en caso de tener hijos, ¿cómo puede calmar la crisis del pequeño? Otra vez, por favor, porque no escuché bien. Perdón, mire, nos preguntan que en caso de tener hijos, ¿cómo puede calmar la crisis del pequeño? Ok, como si fuesen padres, ¿no? Fíjense que parece, es que tienen que como desaprender para aprender, ¿no? Voy a poner ya la URL en el chat, antes de que se me olvide. Mando la URL y ya contesto la pregunta. Bien, en el chat de ahí tendría que... Bueno, ahí me dicen ahorita si ya aparece. ¿Cómo atenderlo? Creo que sí tenemos que aprender a guardar silencio, ¿no? Los padres de familia, los que somos padres, híjole, lo digo desde mi visión, lo que he aprendido, y somos un poco arrogantes, ¿no? No escuchamos, casi. Vemos y queremos solucionar el problema. Lo mencionaba en el qué sí y en el qué no.
tenemos que escuchar primero qué es lo que le está sucediendo a la persona, ¿sí? Por más que sea mi hijo, oye, es que fíjate que estoy fumando marihuana. Si resulta que viene mi prejuicio, en este caso, y le digo, es que ¿por qué? Te lo dije. Va a guardar silencio y ya no me va a decir nada, ¿sí? No se puede, en verdad que sí tengo que aprender a escuchar, por más feo que sea, ¿no? Y a veces nos anticipamos como padres. El día que tú llegues a estar embarazada, ni creas que te voy a atender. Entonces yo ya cerré las puertas con anterioridad, ¿no? Entonces ahí creo que sí, es que también como es muy chistoso que algunos padres dicen, no, nunca te voy a aceptar, los papás, ¿no? Y se enojan con los hijos, los corren y después, ay, mi nieto, qué bonito, ¿no? Entonces decimos algo que no siempre vamos a cumplir, ¿no? Por eso es muy importante lo que decía, no hacer promesas. Yo no lo sé, no puedo adivinar el futuro. ¿Cuál es la mejor herramienta? La escucha, ¿sí? Y creo que tenemos un conflicto, lo voy a mostrar si se ve. Esto es un celular, y se llama un conflicto o se llama una gran herramienta potente, ¿sí? Hoy en día, y nos está pasando, lo digo porque yo necesito espacios para distraerme. Mi pareja me dice, ¿te quedas con la bebé? Sí, me quedo con la bebé. Y después ya estoy en el teléfono. Y lo digo desde mí, no hablo desde los demás. Y resulta que en vez de atender, yo me intento ir en otro momento. ¿Por qué? Porque también necesitamos, y vuelvo a repetir, necesitamos espacios para repensarnos nosotros los que nos dedicamos. Los padres también necesitamos unos espacios, porque pareciera que antes era la visión de la madre abnegada y decir, tú tienes que estar todo el tiempo ahí con tus hijos, para ellos. No lo sé, yo les diría, dense un tiempo, un espacio y pregúntense. Es más, hagan la tabla que les dije de los estresores. ¿No será que a sus hijos también les estresa? ¿Les estresan los problemas de sus hijos? ¿No? Entonces, primero hagan este pequeño ejercicio de autoconocimiento, quién soy, y después pueden atender. Si lo hacen, sí. Por fortuna, con todos los conflictos que hacen los padres, atienden, sí lo hacen, pero desafortunadamente generan estas barreras entre los padres e hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Escucha. En verdad, aprendan a escuchar. Yo les he dejado ejercicios a mis alumnos como exámenes, les dejo exámenes porque así los llamo, exámenes por competencias, y tienen que pedirle a sus padres. Lo primero que les digo, vas a hablar con tus papás. No, mi mamá ni me va a escuchar, ¿no? Va a decir que ahora qué hice. Y les digo, te pido que hables con tu papá o con tu mamá, con quien tú quieras, y le digas, necesito que me escuches. La palabra es necesito que me escuches. Necesito que me escuches. Ya que se siente, le vuelves a repetir, por favor no me interrumpas, escúchame. Y ya cuando vas a iniciar, le dices, ¿me prometes que no me vas a interrumpir por más de lo que yo diga y haga? Por favor, necesito que me escuches. ¿Sí? Pues así muy parecido, pero de los padres hacia los hijos, ¿no? Y no decirle lo que ven, sino más bien al contrario, que los padres también aprendan a expresar lo que sienten, ¿sí? Oye, me siento triste porque cada vez que te hablo, siento que no me haces caso. Siento, y no describo lo que el otro está haciendo, porque parece que es una verdad, nos agarran a verdadazos, dice, ¿no? No, más bien es, me siento cansada porque he hecho mucho trabajo en casa y veo que por más que te pido apoyo, no lo recibo. Entonces, también es hablar, pero desde sí mismos. Por un lado escuchar y por el otro es hablar de cómo se sienten, pero no lo que ustedes ven, porque tenemos esta cuestión que se llama percepción. Todos percibimos cosas diferentes. Aunque estemos en el mismo momento, yo antes me peleaba con mis hermanos, tengo 9 hermanos y nos peleábamos porque vivíamos el mismo momento, recordamos el mismo evento, pero cada quien lo vivió diferente, ¿no? Es que no, mi mamá no nos gritaba. No, es que mi mamá sí nos quería. Depende de mi percepción. Entonces, para los padres, ahí yo podría decir, con esas dos cosas podemos iniciar. Escuchar y hablar, pero desde lo que ustedes sienten. No juzgarlo, porque si los juzgan, cierran la puerta, ¿sí? Atender la crisis y lo más seguro es que va a suceder. Va a ser difícil canalizar, aunque tengan estos teléfonos, los pueden utilizar, pero la crisis se va a dar tan rápido, esta que comentábamos, que a lo mejor se le pasó en un rato, se puso a ver sus caricaturas, puso a ver otras cosas y ya, ¿sí? Algunas crisis de este estilo no requieren, suena feo, no requieren atención psicológica, ¿sí? Entonces, pensar que todos y todas las personas vamos a pasar por un evento de crisis, sí, eso lo anticipo, y más bien hay que preguntarnos quién soy, qué quiero, cómo quiero que mis hijos me vean, cómo quiero que me perciban mis hijos, si como una persona rígida o como una persona que sabe escuchar. Quizá para no alargar más la
la pregunta, más bien la respuesta, con eso podría decir algo. ¿Alguna? Profesor, nada más Sí. 2 cositas. Sí. Comentan que el link está pidiendo Permítanme un momento. que no sé si lo pudiera dejar público. Sí, ahorita lo habilito. Y también nos piden que si puede profundizar o ampliar un poquito más el tema de lo que es el eustrés y el distrés. Ok. Déjenme terminar de cambiar La crisis con las crisis, ¿cuál sería la diferencia? Muchas personas llegamos a decir que están... Okay. Entonces nos dice sobre el estrés y el eustrés. Bueno, algo que les comentaba y lo van a escuchar mucho en la televisión, por ejemplo, en algunas conferencias que se están dando, es que el estrés, hay que atacar el estrés. No, el estrés no se ataca, el estrés se vive, pero más bien hay que estar conscientes de nuestro estrés, ¿sí? Tenemos 2 tipos, el positivo y el negativo. El positivo es este que se requiere para sobrevivir, tal cual. Sin ese estrés, la persona no sobrevive, ¿no? Este estrés a veces se siente muy bien, ¿no? Ese es el estrés que cuando estoy cocinando, para que los demás, si yo no tengo este estrés, es muy fácil que me queme, ¿no? Entonces se requiere. Y, por ejemplo, en los deportes extremos es muy común sentir este estrés. Es cuando tenemos conciencia de este estrés. No quiere decir que no lo tenemos. Sí tenemos, pero no lo tenemos de forma consciente. Entonces, como cuando vamos a un deporte extremo o cuando estamos cortejando a alguien. Ese estrés, así que se mueven las mariposas, entonces, ese se llama estrés positivo, ¿no? Ese es un estrés normal y que todas las personas tenemos, ¿sí? Creo que es necesario para la supervivencia. El estrés negativo es el que a la mayoría de las personas conocen como estrés. Se llama distrés y es el que cuando mis recursos personales, y hablo de mis estrategias para enfrentar una adversidad, se ven rebasados, entonces viene una tensión regularmente. El cuerpo se tensa porque es algo que tenemos biológicamente, ¿sí? Entonces se va a tensar y no aflojamos, suena feo. Entonces seguimos tensos. Después hasta me acostumbro a ese estrés y me puede generar algo somático que tiene que ver con dolores físicos y por eso se llaman psicosomáticos, porque van de la mente al cuerpo, ¿sí? Van desde esta situación de pensar, es que no soy bueno, soy torpe, y poco a poco hasta mi cuerpo se lo come y lo vive. Esto se genera en una tensión, insisto, física, y después va a haber esta cuestión de pensamientos negativos a niveles cognitivos y genera mucho conflicto. Sí, creo que tenemos que atender el estrés, a reconocerlo, por eso les pedí que hicieran esta tabla, reconozcan que les estresa. Si resulta que hay algo que me estresa, que mi pareja me grite, y mi pareja ya sabe que me estresa, a lo mejor hasta lo puede hacer con toda intención, ¿sí? Entonces nosotros les damos las herramientas a las personas para que nos estresen un poco, ¿no? Pero derivado de lo que nosotros hacemos. Resulta que me enojo y le digo, ay, me choca la gente que llega tarde. Ya lo dije, entonces si quiero molestar a la persona, pues llego tarde. Y puedo generar cierto estrés, cierta incomodidad en las personas. Entonces, sí tengo que reconocer, esta tabla no quiere decir que todo es positivo y negativo, es una cuestión pedagógica que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El estrés positivo es el que es natural para la vida y el estrés negativo es este que se da para ¿cómo se llama? Para cuando hay una tensión. No quisiera andar mucho más, entiendo que, y esto lo voy a decir hacia el final, sé que se han ido hasta más de 2-3 horas en preguntas, creo que hay muy buenas preguntas, además creo que me encanta. Yo voy a tener unos minutos más una clase, no me gusta dejar a mis chicos sin clase, entonces si quieren hacemos una acotación, 1 o 2 preguntas más y me disculpo con las personas porque puede haber muy buena plática, pero me voy a disculpar porque voy a tener que salir de esta conferencia para entrar a otra después con mis alumnos y alumnas en la carrera. Profesor, yo tengo una pregunta, mi nombre es Enrique Cárdenas. Sí. Una pregunta es, ¿podemos relacionar la ansiedad con las crisis? ¿O cuál sería la diferencia? Porque muchas personas llegamos a decir que la cuarentena nos está generando ansiedad. Sí, de hecho están totalmente vinculadas,
pero ¿cómo identificarlas? Pues primero hay que saber cuáles. Por eso yo recomiendo que hagan este cuadrito, ¿no? Y estas puedo ver que al volverse constantes me llegan a ansiedad. La ansiedad ya es una manifestación de que nuestro cuerpo nos está hablando, ¿eh? Nos está diciendo una y otra vez, oye, resulta que tú te estresas y te estresas, pero no haces mucho. Por ejemplo, como procrastinar, resulta que dejo de hacer lo que tengo que hacer y entonces ya cuando llegan los parciales, ya tengo demasiada ansiedad, puedo presentar temblores en la mano, puedo presentar ideaciones negativas, pero se da por la procrastinación. Estoy hablando en ese tema muy concreto. ¿Están relacionadas? Sí. Creo que nuestras ansiedades hablan por sí solas y ni siquiera las alcanzamos a ver. Se relacionan totalmente. Yo, más de irme a la parte psicológica que tiene que ver con la ansiedad, me voy con la parte quizá primero somática, primero física, desde entender qué me estresa. Y cuando entienda qué me estresa, puedo identificar qué aspectos de ansiedad se pueden disparar. Y la ansiedad, desde luego, es más probable que llegue a una crisis de estas de las cuales comentamos. Pero totalmente, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que digan y con lo que hagan, porque en ese momento alguien lo utiliza en mi contra. Pero se vale decir y hablar, pero para mí mismo, para identificar qué me molesta, qué me enoja, ¿sí? Si no escribimos, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sí? Si no hago estas reflexiones metacognitivas de quién soy, qué quiero ser, ¿cómo quiero que los demás me vean? ¿Sí? También es algo muy importante. Entonces, llevarlo a la escritura desde, no puedo abarcar mucho, pero para esta pequeña conferencia, con este cuadro, ¿qué me estresa? ¿Sí? Porque es más sencillo identificar mis estresores y mis ansiedades es como el entretejido de todos mis estreses, ¿no? Entonces, es un poco, sí tiene mucho que ver, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, compañeros, a todos, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, agradecemos mucho de manera particular al maestro Rodrigo Arumir García por esta brillante conferencia. Como bien dice el maestro, hay preguntas muy interesantes y bueno, habría que replantearnos si en un futuro pudiéramos realizar nuevamente una conferencia con el mismo tema para ampliar lo que son los detalles, que al parecer hay muchas inquietudes. Estuvo muy interesante el tema, ¿sí? De igual forma le agradecemos a la doctora Miriam Carolina Martínez López, quien es directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, quien hizo el favor de ponernos en contacto con el profesor Rodrigo Arumir. Y profesor, pues muchísimas gracias por su disposición. El tema es muy interesante. Ya quedó abierto el link en el OneDrive, ya pude ver los archivos, son 4, y bueno, creo que teniendo su correo a la mano, pues seguramente le estaremos molestando con más preguntas e inquietudes. Le agradecemos mucho su tiempo y el tema es como que tiene mucha tela de dónde cortar todavía. Muchas gracias. Hay 2 acotaciones rápidas. Déjenme salir de mi otra clase. Más tarde ahorita voy a subir la presentación porque ahí va a venir los teléfonos y también las preguntas. Más durante la tarde les pongo los 2 archivos, ¿no? Creo que podemos ver en un futuro quizá un pequeño entrenamiento sobre cómo respirar. Eso podría ser algo interesante, ¿no? Hay muchos tutoriales, pero a veces como que no tenemos la guía de qué hacer porque los tutoriales no nos retroalimentan, ¿no? Entonces, eso valdría la pena. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengan muy buena tarde a todos y a todas. Muchísimas gracias, igualmente. En el chat les vuelvo a colocar lo que es el link de asistencia y el de la documentación que nos está compartiendo el profesor. Muchas gracias.